Continuamos en Soluciones conversando hoy sobre la enfermedad de Parkinson. Se estima que afecta a unos 6.3 millones de personas en el mundo. ¿Esta cifra se mantiene, doctor? ¿Cuál es el caso de Venezuela? En Venezuela calculamos que tenemos alrededor de 30.000 personas afectadas porque las cifras son a nivel mundial, es decir, no existe una zona geográfica que tenga más Parkinson que otro, tampoco existe una raza que tenga más Parkinson que otra, ni es porque quede en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Y haciendo una extrapolación de la prevalencia, calculamos que tenemos entre 25 y 30.000 personas afectadas en nuestro país, que es un número importante. Pues ¿Hay diferencia en el número de casos entre hombres y mujeres? Es casi igual, hay un poquito mayor de prevalencia en el sexo masculino, pero no es una cosa mayormente significativa. Dicen también, doctor, que pues el Parkinson es una enfermedad propia de la vejez. ¿Es esto cierto? No, No. no. Para la Organización Mundial de la Salud, 70 años es el inicio de la vejez, en esencia, senilidad, como lo queramos llamar. La enfermedad de Parkinson se presenta en la sexta década, que son los 50. Son hombres y mujeres productivos todavía a esa edad. Algunos están empezando a ser abuelos y también es una rama importante social y productiva. Pero no es una enfermedad de vejez, es una enfermedad de hombres y mujeres maduros, de adultos contemporáneos, menos de 30 años escasos. Michael Fox, cuando empezó, hay alguna influencia en modelos experimentales de drogas y no sabemos si estos casos jóvenes pudieran tener alguna influencia. Hay otros que son totalmente limpios de antecedentes y tienen Parkinson juvenil, que son frustrantes tanto para el médico como para el paciente, porque aunque no es una enfermedad de viejos, tampoco es una enfermedad de niños, y nosotros los neurólogos nos conmueve ver a un hombre o mujer de menos de 30 años con una enfermedad que sabemos que va a progresar más rápido que en los mayores. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa, el cerebro está acostumbrado a ser sometido a agresiones, llámalo insuficiencia vascular, traumatismo, dislipidemia, hipertensión, como le queramos llamar el nombre. Esas agresiones constantes pequeñas dan una resistencia del cerebro a un evento grande. Cuando uno desarrolla un Parkinson a los 60 años, Dios no lo quiera, pues ya un cerebro de uno está acostumbrado a cierto tipo de circunstancias y la experiencia vital del individuo, hombre o mujer, conlleva a entender que ese es un proceso casi aceptado. Es un cerebro más entrenado, por decirlo así, pero un hombre o mujer de 30, 35 años, en la plenitud de su juventud, que ese es el momento donde se alcanza el pico de muchas cosas, tener una enfermedad que no es de esa edad, que es limitante para esa edad. A los 60 años yo no me monto en una moto, a los 30 años un hombre va en una moto, y si no tiene equilibrio, pues parte de los problemas de la rigidez es eso. Las causas de caídas en las personas mayores, muchas veces el doctor ha visto en emergencia el paciente que lo llama porque se fracturó la cadera, porque es un Parkinson que no estaba diagnosticado, pero en un hombre o mujer de 30 años, ¿cómo hacemos? Es así. Ahora, ¿es esto cierto que la incidencia de casos de Parkinson en personas menores de 50, 40 años incluso, es algo que viene en aumento, doctor? Bueno, no hay ninguna cifra estadística que algo está en aumento, ¿no? Como decir, por ejemplo, que hay una emergencia médica a nivel mundial porque se ha visto que están apareciendo más casos de lo que estamos acostumbrados a ver. Simplemente que hoy por hoy hay más conocimiento de todo se difunde más y la gente está más pendiente de muchas cosas, las cosas se clasifican. Antes, por ejemplo, a lo mejor una persona de 35 años que le empezaba enfermedad de Parkinson decían que era imposible y entonces no lo diagnosticaban. Hoy por hoy ya eso no es así y eso está clasificado por edades. Por debajo de los 35 años se llama enfermedad de Parkinson juvenil, por debajo de los 45 años se llama enfermedad de Parkinson de inicio temprano y la mayor prevalencia está entre los 50 a los 65 años, que es la edad en que más comúnmente aparecen. Igualmente, a los 80 años
es difícil que se diagnostique enfermedad de Parkinson por primera vez. No es frecuente ver en la consulta una persona de 80 años que recién está empezando síntomas de Parkinson. Entonces, esto va como por un ciclo que es estadísticamente igual en todas partes. Pero no es que haya más Parkinson ahora. Es que se está diagnosticando. Estamos más informados. Han avanzado mucho más en el diagnóstico. Correcto. En ese caso. ¿Cómo vive una persona que tiene Parkinson, doctor? ¿Qué limitaciones tiene, por ejemplo? Las que se quiera poner. Okay. Si el paciente está medicado, habitualmente está en una fase que llamamos ON. El paciente está perfecto, si no tiene complicaciones y si cumple las recomendaciones del médico y no se automedica y no aumenta la dosis y hace todo lo que tiene que hacer, pues el paciente va a estar bien. Se levanta, se toma su remedio, va al trabajo, médico, licenciado en comunicación social, personal técnico, lo que quiera hacer lo puede hacer. Hay otras cosas paralelas al tratamiento que el paciente debe comprender que tiene que tener y debiéramos tenerlo todos: ejercitarse, tener paz espiritual, tener una comprensión de su enfermedad. Incluso el Día del Parkinson en España, el 11 de abril, se celebró con un Baila Conmigo. Wow. Porque el baile da sincronía de movimientos, coordinación y se mantiene. A uno después de cierta edad ya uno no baila como bailaba antes, ¿verdad? Que hasta en el carro iba bailando. Y ese me llamó muchísimo la atención porque es un concepto pragmático de la vida. Baila, o sea, disfruta. Tienes una enfermedad, pero hay una medicación que te permite no curarte, pero sí estar sano, sí estar presente en todas tus actividades. Puedes ir a fiestas, dar conferencias, inaugurar un libro, lo que tú quieras. Usted mencionó algo muy importante y que tiene que ver con la paz espiritual. Y me lleva esto al punto del estrés. El estrés puede ser un factor de riesgo importante en el padecimiento de Parkinson. Totalmente. O demencias. Totalmente, totalmente. El estrés es factor de riesgo para cualquier enfermedad, no solamente para enfermedad de Parkinson, sino generalmente la mayoría de las enfermedades los seres humanos traemos una predisposición genética a tenerla o manifestarla en algún momento de nuestra vida. Es decir, que quien va a tener Parkinson lo va a tener a pesar de lo que haga. El que va a tener Parkinson lo va a tener a pesar de lo que haga. Eso es correcto. Lo que pasa es que lo va a tener un poco antes o un poco después, de acuerdo a dos cosas. Uno, cuál es la fuerza genética que tiene. Mientras tenga lo que se conoce como penetrancia genética mayor, más rápido se va a manifestar el síntoma. Pero igualmente, en esta persona que tiene una susceptibilidad genética para desarrollar una determinada enfermedad, en el momento que hay un factor estresante en su vida, es como que destapen la olla y el síntoma se manifiesta. Eso es muy frecuente verlo en la consulta. La persona que te dice, a mí me aparecieron los síntomas después de que tal cosa. Fallecimiento, una pérdida, un sufrimiento, lo botaron del trabajo. Situaciones traumáticas. Sí, situaciones difíciles de resolver y en la cual pues al tiempo, al año, a los 2 años, empiezan a aparecer los síntomas de la enfermedad. Ahora, se ha hablado, adelante doctor. Yo quisiera añadir me interesa muchísimo su opinión en ese punto. El estrés es la primera causa de enfermedad cardiovascular. Es así. ¿Okay? Y el cerebro se nutre solamente de oxígeno y glucosa que va por la sangre, por la bomba. Entonces, si tenemos un corazón dañado, unas arterias dañadas por estrés, porque hay alteraciones, hay hipertensión, dislipidemia, todo lo demás, estamos dañando el cerebro también. El cortisol, que es lo que se produce en las suprarrenales que se exprimen cuando uno desde la mañana hasta la noche está sometido a estrés crónico. Vamos a no hablar solo de eventos puntuales, dramáticos en la vida de una persona que generan un estrés agudo, ¿no? El estrés crónico, que en psiquiatría se llama síndrome de estrés postraumático, después de 3 meses de un evento agudo, pero estamos hablando de la vida del día a día, donde la serie de variables de seguridad, certidumbre, economía, en lo demás,
todo el mundo está sometido en una situación constante crónica de estrés con un cortisol sérico elevadísimo y eso afecta al cerebro, afecta el metabolismo de las neuronas y obviamente hay eso que se llama en bioquímica estrés oxidativo, se producen radicales libres, las mitocondrias no respiran bien, que son las celulitas, las partículas dentro de las neuronas y las células para oxigenar y producir ATP, que es la energía, y presentamos entonces más rápido lo que dijo Roberto. Usted tiene una predisposición genética y le echa candela al ambiente, se quema. Así es. Quisiera quizás salir de múltiples dudas asociadas a muchos factores, como por ejemplo una mala nutrición, traumatismos a nivel, digamos, craneoencefálico. Cuando hablamos también de algunos virus, la exposición a toxinas, pesticidas, fertilizantes. ¿Esto pudiera tener, digamos, alguna asociación con el disparo o el desarrollo de la enfermedad de Parkinson? Sí, en enfermedad de Parkinson se habla, la causa de la enfermedad de Parkinson se habla de factores genéticos y factores ambientales. Y en los factores ambientales se han tratado de correlacionar mucho. Por ejemplo, virus. Se vio que cuando hubo algo que se llamaba la gripe española en los años de la Primera Guerra Mundial, hubo muchísimos casos de Parkinson que aparecieron posterior a personas que habían sufrido esto que se llamaba encefalitis letárgica. Okay. Pero eso fue una causa específica de algo que sucedió y hoy por hoy no podemos decir que los nuevos casos de Parkinson se deba a que estas personas sufrieron de gripe española. Fueron casos muy puntuales. Otro fue exposición a tóxicos. Por ejemplo, se veía que en algunos agricultores que estaban sometidos a fumigaciones con determinados tipos de pesticidas o insecticidas tenían mayor prevalencia de tener enfermedad de Parkinson, pero también habían muchos agricultores que no les daba nada y también habían estado sometidos a los mismos pesticidas. Entonces, tampoco se podía hacer una correlación totalmente cierta. Por ejemplo, gente que tomaba agua directamente extraída de los pozos, también se veía que podían tener mayor prevalencia de Parkinson. Pero realmente no hay ningún factor ambiental en este momento que pueda decirse que es productor de enfermedad de Parkinson. Si no hay predisposición genética. Es la predisposición genética lo que trae la enfermedad. Pregunta Omar Rafael Bello justamente a propósito de esto. Hola, buenos días. ¿El Parkinson es hereditario? Es genético, no quiere decir necesariamente que sea hereditario. Uno entiende como hereditario que si mi papá o mi mamá lo sufrieron, yo lo voy a tener también. Simplemente hay una predisposición genética que uno trae que incluso puede ser, y es en la mayoría de los casos sucede así, que no hay nadie en la familia que tenga enfermedad de Parkinson y yo traigo la predisposición genética, que es distinto a ser hereditario. Hago la aclaratoria porque la gente se asusta mucho y con razón. Si mi papá o mi mamá tuvieron Parkinson, ¿será que me va a dar a mí también? Bueno, la pregunta es totalmente válida, pero eso no necesariamente es así. ¿Traumatismos, doctor? Personas que tengan accidentes se ha hablado mucho, se dice incluso que el caso de Mohamed Ali es lo que se llama parkinsonismo pugilístico, o sea, producto de golpes durante el boxeo, aunque los que entienden de boxeo dicen que es imposible eso porque a Mohamed Ali no le daban golpes porque él era demasiado bueno y a él no le daban golpes, él era el que daba, no sé. Pero sí se ve alguna mayor prevalencia en boxeadores porque, digamos, el punch en la cara genera son como unos movimientos en la cabeza que hace microtraumas a nivel del tallo cerebral que pudieran predisponer a esto. Pero igualmente una persona que decirte que sufrió un golpe en la cabeza y que por el golpe en la cabeza le dio enfermedad de Parkinson, no. Lo que es probable es que esta persona tenga la predisposición genética y a raíz del golpe en la cabeza es que empiezan a generarse los síntomas. Otra pregunta que vamos a dejar para responder en el próximo segmento. ¿Cómo se trata la enfermedad de Parkinson? ¿Es posible detener la progresión de los síntomas? Vamos a conocer esto al regreso. Ya venimos.